Historia en México, que tiene historia en Venezuela, es de aquí, de esta zona. ¿Qué es lo que nosotros queremos a partir de este módulo lograr con ustedes? Ustedes son los protagonistas en este momento de la producción de cacao. Ustedes son los depositarios de una tradición que tiene miles de años. Miles de años. Según los estudios genéticos, el cacao debe aparecer hacia unos 15 millones de años hace. Y en el sur del lago no tenemos datación precisa, pero lo más antiguo que conocemos es del 900 después de Cristo. Por allí, cuando escuché sus presentaciones, yo pude oír sus apellidos y sus orígenes. Y como una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que entender es que el patrimonio es lo que nos identifica, es lo que nosotros conocemos y que tenemos por propio, y que muchos de ustedes piensan que no lo es, o por lo menos no lo entienden como tal. Yo simplemente voy a dar unas referencias. Aquí alguien me dijo que era de Quebrada del Oro, ¿no? Sucre. Ustedes sabían que esa fue la primera merced que se dio en Mérida para crear la hacienda de Estanques. Y la hacienda de Estanques fue la hacienda más grande de todo el occidente de Venezuela, que se extendía desde Barinas hasta el sur del lago, y que fue la mayor productora de cacao en el siglo XVIII, que hizo a la mujer más rica que ha tenido Mérida, a doña María Luisa Ramírez Urquiza. Espero que a lo largo del desarrollo del diplomado ustedes puedan averiguar mucho más de cómo el cacao está muy vinculado a lo que es el municipio de Sucre actualmente. Alguien me dijo que venía de Aragua, y yo le puedo decir, ¿usted sabía que a finales del siglo XVII llevaron gente de aquí para que sembrara cacao y les enseñara a sembrar cacao allá en los valles de Aragua? Y sabía que en los valles de Aragua estuvo la familia Bolívar, que eran los grandísimos propietarios de cacao, por eso se le llamaban los grandes cacaos, y que todos esos grandes cacaos que liberaron a Venezuela se formaron con la sangre del cacao. Y alguien me habló de bailadores, y yo puedo decir, ustedes están familiarizados con algunos apellidos como Escalante, como Zambrano, como Carrero, como Castillo. Y ustedes sabían que esos eran los grandes productores de cacao en el Valle de Oña. Francisco de Escalante, que es uno de los primeros que llega ahí, dice que las tierras estaban en el río. ¿Cuál es el río? El río de Escalante, que es el lindero actual del estado Mérida con el estado Táchira. Y estaban sembradas de cacao. ¿Cacao de dónde? Cacao de allí. Entonces, nosotros tenemos una gran importancia. Cuando nosotros hablamos del cacao ese que está allí, que es el cacao pentágono, que también se conoce con el nombre de lagarto por las características de la corteza, ese cacao está aquí y en México, y fue de aquí para allá. Y los mexicanos, que tienen una tradición de cacao que se remonta a más de 3000 años, hicieron miles de preparaciones con ellos, es parte de su tradición, de su mitología, de sus símbolos. Tienen miles de años haciendo cacao y se lo dieron a los españoles, y los españoles se aficionaron al cacao, y cuando llegaron los españoles aquí consiguieron que los indios producían cacao. Tal vez esta historia, que para ustedes sea ajena, sea desconocida, pero es nuestra historia. Y hoy, a partir de este momento, ustedes tienen que rescatarla para que su producto salga al mundo con una historia que el mundo le debe al sur del lago. Y a Venezuela, cuando se decía que había un reconocimiento, que se debía hacer una certificación de origen, he intentado en muchas ocasiones hacerlo. Hay un derecho de palabra que yo tuve ante la Asamblea Nacional hace más de 3 años, pidiendo que el cacao sea declarado Patrimonio Histórico, Material e Inmaterial de Venezuela. Cacao criollo.
porque hay otros cacaos, los forasteros, ¿verdad?, que son bajos y altos amazónicos que no son de Venezuela, salvo el amelonado. Pero el cacao criollo, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo de mayor calidad? Debe salir con sello de que es de Venezuela. Y eso quedó allí. Lo único que se exige para que eso vaya a la UNESCO es la firma de los productores de cacao, que son los depositarios de una tradición milenaria. Porque cuando ustedes siembran cacao, no creen que eso lo inventaron ustedes, eso lo inventaron los indígenas, que ya cuando llegaron los españoles sembraban y producían cacao. Ese conocimiento, toda esa tradición, todo ese patrimonio es nuestro. Nosotros lo tenemos que asumir como propio, y en el módulo que tengo a cargo de dictar, yo les voy a hablar sobre eso, sobre la intensidad de eso, lo que nos define como identidad y cómo a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, la historia del cacao es la historia de Venezuela. Agradecido porque hayan estado ustedes hoy.